drama de las provincias también existe. En estos momentos las provincias están jugando un papel muy importante, porque el presidente de la nación, el partido gobernante o los partidos de gobierno o el gobierno nacional está necesitando el apoyo de diputados y senadores porque está en minoría en las dos cámaras. Entonces, como los senadores representan a las provincias, por eso son paritarias, hay 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, está necesitando que los gobernadores puedan influir sobre senadores y sobre diputados en la consideración de los DNU y de la política económica que sigue el gobierno nacional. Entonces ahí surge la presencia de las provincias. Ahora bien, antes de continuar con el análisis de los gobernadores y la situación nacional, voy a hacer mención al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Todo esto es parcial. Es decir, hay quienes justifican los atentados terroristas, que fueron muchos antes de la revolución que impuso un gobierno militar, y también la represión que hizo el gobierno ejercido por los militares y con militares, para combatir el terrorismo. ¿Quién puede estar de acuerdo con el terrorismo de Estado o con el terrorismo a secas? Nadie. Todos queremos que se haga justicia. Ahora, no se trató el tema con igualdad de casos. En La Nación de unos días del sábado hay un artículo en el cual se habla de la muerte del padre Mujica. El diario La Nación, y voy a dar lectura a este artículo sobre el padre Mujica, y vamos a poner una imagen del padre Mujica en pantalla, dice lo siguiente: se relativizan las fechas para ocultar con qué sector estaba peleado Mujica al momento mismo del asesinato. ¿Qué se puede esperar, con signo de interrogación, de su actitud con los testimonios y las fuentes que señalan a Montoneros y no a la AAA? Los ignoramos, en el mejor de casos los cuestionan. Más adelante dice: los periodistas e historiadores militares recortan de la intensa vida de Mujica los cambios que fueron alejándolo de los montoneros. Entonces, sostener a pie firme de que los montoneros fueron los que eliminaron así en sus actos de terrorismo al padre Mujica porque se alejó de donde estaba, porque el padre Mujica tuvo mucha intervención en la creación de Montoneros. Pero después, cuando se fue seguramente alejando de sus ideales y pasando al terrorismo, se fue alejando el padre Mujica, y después vino el asesinato. Y por supuesto, Montoneros dice que fue López Rega con su gente, y López Rega o el resto de la ciudadanía sostiene que ellos no fueron, y que hablar de memoria y justicia con el tema del padre Mujica no puede ser abanderado el padre Mujica del terrorismo. Ahora, también tenemos una imagen que vamos a poner a consideración de ustedes en este momento. Ahí vamos a ver un acto de, que los que sostienen los ex montoneros, y los que sostienen que fueron 30.000 los desaparecidos durante el gobierno militar. Cifra que se pone a poner 30, 15, 20, no hay nada comprobado sobre el tema. Pero fíjense ustedes que es una escuela
donde hay chicos de 5 o 6 años que acompañan con las manos el desfile de madres de Plaza de Mayo que están dando vuelta. Entonces estamos viendo cómo se está creando en ciertos lugares, en ciertos grupos, en las criaturas, en los niños, un sentimiento determinado, un sentimiento deshumanizado. Porque hacerles ver a esos niños de que son 30.000 y pasan con la bandera de 30.000 víctimas, cuando no es un hecho, y ni siquiera se podría hacer de un lado ni de otro, ante niños que están sentados en una escuela, porque están con guardapolvos, que están sentados en una escuela y que acompañan a la manifestación que se está haciendo. Este es un hecho lamentable que hay que difundir, cada uno difundir sus ideas, pero a ciertos niveles. No se puede usar a niños que no tienen conciencia y que lo único que quieren es aprender a leer y escribir y a jugar, meterlos ya en una situación, en un adoctrinamiento político que, aunque no se crea, influye a través de los años en esas mentes de juveniles, de niños que están viendo propaganda en un sentido de reivindicación del terrorismo que hubo en nuestro país. Esto, digamos, es memoria, puede ser memoria, pero no me hablen de justicia. Yo creo que es un exceso hablar de que fue justo todo. Cuando estemos con el doctor Simonetti, que va a ser nuestro invitado de hoy, le vamos a pedir una opinión sobre este tema. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Decíamos en la presentación que las provincias también existen y que los gobernadores de provincia están ocupando un lugar que nunca ocuparon así en conjunto durante gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, Fernández, tenían mayorías legislativas necesarias y entonces no necesitaban casi de los gobernadores, o había un grupo de gobernadores que era pro oficialistas. Ahora, en estos días se está realizando en Salta una reunión de gobernadores del Norte Grande. Estaba prevista una reunión del presidente con gobernadores afines para estos días, que se anuló hasta el 4 de abril. Pero a esta reunión de Salta concurre el ministro del Interior, que es el que está llevando a cabo, como corresponde, las conversaciones con los gobernadores para exponer el nuevo plan que se pretende se firme el 25 de mayo en Córdoba como el Pacto de Mayo, así como hubo otros pactos, el de la Moncloa en su momento en España, donde las partes se pusieron de acuerdo que habría que salvar la democracia, la institucionalización y el progreso del país. Esperemos que esta reunión de gobernadores del Norte Grande, donde por supuesto está también nuestro gobernador Valdés presente, se llegue a un acuerdo, a una posición que lleve a convencernos de que hay que hacer una política en serio, política de desarrollo económico y fiscal y de justicia social. Todos estamos de acuerdo con la justicia social. ¿Que la levantó los dichos de la época de Perón? Sí, pero en esa época
Perón recibió un país rico. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, nuestro país estaba casi a la par del dólar o por encima del dólar, porque éramos el único país exportador de granos que había tenido digamos, exportador de granos de los países. Los otros estaban en guerra y entonces la parte agrícola y demás estaba fuera de tema. Ahora, lamentablemente no, hasta el momento no tuvo eco mi inquietud sobre la creación del Comité Federal de la Hidrovía. Tenemos unas imágenes sobre el tema de la hidrovía y hay una parte en la cual esto es del año 2004, del 2020, todo un estudio de 36 páginas que lo tenemos en la computadora sobre el desarrollo de la hidrovía. Y van a ver ustedes en el plano, en la foto que vamos a poner a consideración, digamos, que la hidrovía comienza en Puerto Cáceres, allá arriba de Corumbá, en Brasil, y que pasa por Bolivia, es decir, que la hidrovía es integrada por Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Pero se habla del desarrollo troncal y donde los mayores, los mayores estudios se hacen sobre esa parte de la hidrovía. Se desconoce o no se toma en cuenta el tramo que va desde Corrientes, se pasó a La Patria, al Alto Paraná, y que fue el origen del transporte fluvial en nuestro país. Lamentablemente digo porque estamos en contacto con legisladores, estuvimos en contacto con el vicegobernador sobre este tema en una ocasión anterior, y eso nos llevó a recrear el Comité Federal de la Hidrovía, que es un comité ideado por, yo representaba a la provincia de Corrientes en ese momento, para considerar, integrado por representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, es decir, todo lo que para nosotros es la hidrovía. Pero los estudios que se habían encargado y que ahora va a colaborar el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, van a ver todo el troncal, no hay ninguna señal del Alto Paraná. Para eso tendrían que estar los gobernadores de Misiones y de Corrientes debidamente informados y empapados de qué se está por hacer con la hidrovía en la parte también del Alto Paraná. Porque el Alto Paraná ha sido y es todavía, bueno, era el camino exportador de Brasil de maderas, de Foz de Iguazú, y con eso se desarrolló la flota fluvial argentina. Hoy en día, por distintas razones, ¿quién lleva la voz cantante en el tema de la hidrovía? Paraguay, sí. Paraguay, que siempre estuvo atrás en el desarrollo de la navegación, de la industria naval, hoy día es considerada la tercera flota fluvial del mundo. Vamos a tomar contacto en próximos programas seguramente con un ingeniero egresado de la Universidad Nacional de la UNE, de la Facultad de Ingeniería, que está en Chaco, el residente del Chaco, y que cuando Astillero Corrientes dejó de trabajar, digamos, en la forma que lo hizo durante años, él se fue a Asunción y participó del desarrollo de la industria naval, donde
aprendió y ejerció sobre la industria naval en Astilleros Corrientes, que hoy prácticamente está fuera de competencia. Bien, vamos a un corte y seguimos tratando los problemas. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El presidente de la Nación propuso como miembro titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al juez en lo criminal y correccional en lo federal, Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo está cuestionado por la forma como maneja hasta su juzgado. Incluso hay, digamos, ahora salieron comentarios donde tenía con el hermano, digamos, habían hecho una asociación para lograr fallos favorables a determinadas personas o instituciones a cambio de dinero. Verdad o no, hay muchos índices que digamos que lo indican. Ahora, lo notable viene ahora, que los hermanos Lijo, el juez y el otro que es abogado también, fueron defendidos ¿por quién? Por el actual ministro de Justicia, Cunio Libarona, cuestionado también por sus antecedentes de defender distintas causas. Ahora, Cunio Libarona se defiende y dice que él personalmente nunca tuvo contacto con los traficantes de droga ni con los lavadores de dinero, sino que el estudio sí, pero que en el estudio hay 4 o 5 letrados, entre ellos su hermano, pero él está en el segundo piso del edificio que comparten con su hermano y que el hermano está en el quinto. Es decir, que nunca habló, nunca se enteró de los temas que tenía el hermano, que atendía a los narcotraficantes y a los lavadores de dinero, cosa que es difícil de creer, porque uno está en el segundo y otro en el quinto. Y ahora más aún cuando se destapa que Cunio Libarona era el defensor de Ariel Lijo ante la Asociación de Magistrados y demás, que incluso penalmente lo habían acusado. Pero vamos al hecho de que generalmente la designación de un juez, no hablemos ya del juez supremo de la Corte de Justicia, tiene que tener el respaldo o la anuencia del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, es decir, que apoyan a una persona por sus antecedentes penales como juez, antecedentes morales. Entonces surgen las declaraciones del Colegio de Abogados y vamos a detenerlo ahí. El Colegio de Abogados, duro rechazo del Colegio de Abogados, dice el Diario de la Nación, a la candidatura de Lijo a la Corte. Es inaceptable, sostiene. La entidad que preside Alberto Gay consideró que el postulante del gobierno no reúne los requisitos de idoneidad, es decir, que no está preparado jurídicamente como para ser juez de la Suprema Corte. En otra parte dice,
no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Más adelante dice que sus integrantes deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales, pues la falta de idoneidad, la ausencia de honorabilidad, tarde o temprano, pero inexorablemente, deshonrará al tribunal ante la opinión pública. Veamos que repetimos conceptos que afectan al juez Ariel Lijo, propuesto por Milei para la Suprema Corte. Dice sí, que la ausencia de honorabilidad, distinguirnos, para la Corte hacen falta juristas intachables, distinguidos antecedentes profesionales y morales. Entonces, nos llama la atención que Milei, que está en una campaña de combatir la corrupción, combatir el narcotráfico, de reivindicación moral por los, digamos, hechos de corrupción que pasó en la Argentina en los gobiernos de Kirchner y de Fernández, entonces proponga a una persona que tiene como antecedentes juicios por su mal desempeño como juez y también sospechado de cobrar coimas para sacar determinados fallos. El Consejo de la Magistratura de la Nación lo juzgó por su actuación irregular o morosa en caso de corrupción contra la administración pública de la Nación. Entonces pensamos, Milei protege a un juez digamos, el colegio de abogados de actuación irregular o morosa en causas de corrupción, que es la bandera en estos momentos de Milei, combatir la corrupción. Y el juez que propone para la Suprema Corte resulta que ha sido juzgado de actuación irregular en causas vinculadas con la corrupción. Se dice también de que tuvo intervención como juez original en una causa que se determinó que no era, digamos, en su juzgado donde debía desarrollarse, que afectaba precisamente causas de corrupción. Entonces, el juez que debía intervenir le pedía al hijo, Ariel Lijo, el juez, que le mande las presentaciones que habían llegado, porque él no era competente. Y dice, sí, se lo voy a mandar, pero estoy estudiando, leyendo nuevamente todo. Es decir, actitud morosa que beneficiaba en definitiva a quienes estaban acusados de corrupción. Y después ya viene el tema de que tanto demora la cosa y que vienen las prescripciones y demás. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se expidió en el sentido de que esperaban que se designara a una mujer por la igualdad, demostrando la igualdad de género entre los profesionales del derecho. Es decir, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia entiende que debe proponerse a una mujer, y hay varios detalles, digamos, que se desarrollan porque incluso hay acuerdos internacionales en ese sentido. Ahora, la propuesta del presidente Milei es a 2 funcionarios hombres, varones, digamos, al Hijo y a García Mansilla, catedrático que respetado. Contra él no hay ninguna declaración por parte del Colegio de Abogados ni la Asociación de Magistrados, como sí la tiene Lijo sobre sus espaldas. Todos estos temas que hemos desarrollado nosotros
a través de nuestro editorial y demás, lo del Día de la Memoria, el tema del hijo a la Suprema Corte de Justicia. Lo vamos a analizar también con el doctor Jorge Simonetti, que le vamos a pedir su opinión sobre estos temas, porque es un jurista respetado y también Simonetti es un periodista destacado, un columnista del diario Litoral y que también sale por el litoral.com los días que no se imprime el diario. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos hoy con el doctor Jorge Simonetti. Jorge Simonetti es parte de nuestro programa porque siempre lo invitamos por sus razonamientos, que sin duda son muy buenos. Ahora se tomó un periodo de descanso, por eso estuvo ausente en los últimos 20 días, digamos, pero hoy está otra vez con nosotros y le vamos a pedir que nos dé su opinión sobre estos 100 días de Milei como presidente y, digamos, y dentro de eso que él se explaye sobre lo que crea necesario. No es un temario fijo. Bienvenido, Jorge. Gracias, Toto. Bien. Muy amable. Te vemos bien, es una alegría para nosotros. Gracias. ¿Cómo evalúas los 100 y algo de días del presidente Milei? Yo creo que en este punto, en la Argentina, como decimos los abogados, se está fijando, es un momento donde se está fijando jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que de manera casi inédita, te diría yo, tenemos a una sociedad que está, digamos, sosteniendo a un gobierno durante tantos días, digamos, a pesar de que hay un ajuste brutal. Y creo que eso es producto sobre todo de 20 años de kirchnerismo. Estos 20 años de kirchnerismo han dejado huellas imborrables en la sociedad, que no se olvidan fácilmente. 20 años no solo de populismo, de gasto sin límite del Estado, de deterioro general, digamos, no solo de deterioro desde el punto de vista económico, donde en el último año fue tremendo, sino también de deterioro de cultural, de deterioro moral, te diría yo, digamos, ¿no? Porque fue el periodo donde más hubo la corrupción enraizada en el Estado, una corrupción casi, te diría, orgánica, y después el hegemonismo, el discurso populista autoritario, donde el que no es amigo es enemigo, no existen los grises. Sí. Eso cansó a la sociedad, realmente cansó, y buscó un cambio. Y tanto así que el cambio que tenía internalizada la mayoría social no era un simple cambio, sino un cambio casi total de paradigma. Y eso encontró en Milei, no en la otra opción, digamos, del PRO. Massa. Claro, no de Massa, diría del PRO, digamos, claro. Entonces, en una primera instancia, y Milei que se mete en la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta casi todos se inclinaron por él, digamos, ¿no? En contra de lo que fue. Entonces, eso hace que hoy por hoy, fíjate vos lo notable de todo este tema. ¿Cuándo hemos visto acá que hubiera gente o parte de la sociedad o jóvenes militando el no hay plata o el ajuste, digamos, ¿no? Y apoyan. Y apoyan. Creo que con mucha razón, digamos, de acuerdo a lo que pasó.
Obviamente entonces hoy por hoy creo que Milei, fíjate vos, a 100 días del gobierno mantiene su caudal, su apoyo. Mantiene el apoyo. Y esto hace que sea bastante inédito, ¿no? Porque hay sectores que la están pasando duro, digamos. En este aspecto quiero mencionar especialmente la cuestión de los jubilados, donde su actualización, sobre todo los jubilados nacionales, donde su actualización ha sido casi neutralizada por la inflación, han perdido, se ha licuado sus jubilaciones, el nuevo sistema también impone una licuación de su salario y sin embargo todavía se persiste ese apoyo a la presidencia o a la gestión Milei, obviamente esperando... Con una esperanza de que cambie la situación. Una esperanza que cambie la situación. O sea, yo creo que a mediados de año ahí donde se va a comenzar a ver, a separar las aguas, porque tendrá que comenzar a mostrarse los resultados, digamos, de esta política de ajuste tremenda. Ahora, hay elecciones en Río Cuarto, Córdoba, en la segunda mitad de este año, creo que es septiembre, octubre. Eso va a ser indicar una real situación, pues ya no sería más una encuesta, sino que sería el resultado en Río Cuarto, en una urna, ¿no? Ahora, ¿no notas de que dentro de ese combate a la corrupción, me lo hacía notar en los otros días un remisero, ¿no? Un chofer, de que que no se está atacando a los grandes corruptos, a las figuras que están, sino que se está haciendo con un dirigente sindical, con otro, pero esos fueron también corruptos, pero que los grandes, es decir, centralizando más en Cristina, que no se sabe cómo evoluciona esto, y sí. Llama la atención la designación, lo decíamos, del hijo como miembro de la Suprema Corte, ¿no? Un juez muy cuestionado. Sí, verdaderamente creo que diste en el punto exacto del análisis de la corrupción y de la relación, que todavía a mí no me queda claro, del gobierno o del propio Milei con el cristinismo, digamos, ¿no? Ya no kirchnerismo, sino con el cristinismo. Efectivamente, yo creo que el ataque o el combate a la corrupción está más en el discurso, en el destape de pequeños o medianos curros que hay en distintos lugares de la administración pública durante el kirchnerismo, que se están detectando, digamos, sí, y denunciando, pero no está la condena sobre realmente los verdaderos responsables y los que han saqueado el país, que es en este caso son las figuras principales del kirchnerismo encabezado por Cristina. No está allí la cuestión. Tanto así que hay que poner 4 ojos sobre la propuesta de Ariel Lijo para integrar la Corte. Yo espero francamente equivocarme, Toto, que ahí está el quid de la cuestión, digamos, ¿no? Hay, no sé si explícito o implícito, un acuerdo que para lograr nuevas mayorías en la Corte, claro. Y vos sabés que al necesitarse 2/3 en el Senado para la designación de un juez de la Corte Suprema, se va a necesitar un acuerdo con Unión por la Patria, es decir, con el kirchnerismo. La única manera de que el kirchnerismo dé acuerdo a Ariel Lijo es si por debajo de la mesa existen ciertas... Claro. Al kirchnerismo le va a convenir, acuerdos, digamos, la designación del hijo. En los comentarios en Buenos Aires es de que eso le vendría bien a todos los temas de corrupción, porque en estos momentos la mayoría de la Corte es bastante independiente y juzga, digamos, los casos de corrupción y demás. Ahora, la presencia del hijo es consecuencia también de que esté el ministro de Justicia, Cunio Libarona, que también, según lo que dice La Nación, Cunio Libarona lo defendía al hijo de imputaciones por proteger al narcotráfico, lavado de dinero. Incluso el Colegio de Abogados también se expidió sobre esto. Ahora,
Es decir, pero el kirchnerismo o el cristinismo no tiene los 2 tercios. Le va a hacer falta de otros partidos para tener los 2 tercios. Así que ahí hay que poner la esperanza de que se tranque, ¿no? Mira, yo en primer lugar quiero decirte que si no nos fue peor durante el kirchnerismo, fue por la Corte. Casi en forma inédita también la Corte. ¿Vos te acordás de la Corte sicarlista, de claro, la Corte de la mayoría automática de la época de Menem? Sí. Bueno, afortunadamente sobre todo durante la primera y segunda presidencia, sobre todo de Cristina, tuvimos una Corte, y durante la gestión de Alberto Fernández, tuvimos una Corte absolutamente independiente, que puso coto, en primer lugar, a la famosa esa reforma judicial que se aprobó y se declaró inconstitucional, donde los integrantes del Consejo de la Magistratura iban a ser elegidos por los partidos políticos en elecciones, digamos, es decir, politizar la designación de la Corte, y entonces eso iba a ser realmente el acabose de un órgano que tiene que ser un poder contra poder. Esta Corte tuvo realmente la posición que debe tener un poder judicial que se respete, e impidió que la autocracia se convierta en absoluta, digamos, ¿no? Porque ponía sus cotos, ponía sus límites. Ahora lo peligroso es que con Lijo, que puede sumarse a Lorenzetti, que es su padrino, más la designación de García Mansilla, que es el tercero, que es, si bien es un respetado catedrático, está, adepto a las ideas de Milei, pueda conformarse una mayoría automática al estilo de Carlos Menem. Zaffaroni no sería extraño a esa situación también. No, sería extraño, y obviamente que podría estar detrás del telón, pero podría conformarse una nueva mayoría automática con 2 peligros. Primero, que todos los planteos que puedan realizarse contra las políticas del gobierno, muchas de las cuales yo coincido absolutamente, no estoy en contra, sino que pueden conformarse con en lugar de sí carlismo, sí javierismo, digamos, ¿no? Aceptando todas las políticas. Pero lo otro es la posibilidad del acuerdo subterráneo de comenzar a diluir las causas de Cristina. Porque no te queda duda que si obtiene el 2 tercios, para mí, existe un absoluto acuerdo entre el cristinismo y el mileísmo. Es grave esto, es grave. Espero que esto no suceda realmente, para que el presidente siga teniendo el apoyo y pueda seguir adelante con las políticas. Podemos empezar a ver la luz al final del túnel a mediados de año, porque si no, con una Corte adicta y con unas mayorías que puedan ir conformándose, sobre todo a partir del año que viene, que se renueva parcialmente las cámaras, podríamos tener situaciones que realmente no le convengan a la República. Sí, yo pienso también igual que vos, y voy al tema del remisero, que no está en política, claro. Que es un observador. Dice, estamos aguantando esta situación de que no alcanza la plata, tenemos menos movimiento con los remises, afortunadamente se levantó el paro porque ahí empezó, no se conseguía ni taxi ni remis, pero ¿quién puede aguantar este paro? Perjudicaba a los de menores ingresos, claro. Porque los otros no tomamos, obviamente. No hay ningún problema. Ahora, este remisero hacía pie en lo que estamos diciendo, de que no se ve la acción contra los grandes estafadores. Aquel famoso caso del bolso de 6 millones de dólares que se llevaron a un convento. ¿Por qué a un convento? Todo eso es una trama. Y también ahora hubo en La Nación un comentario sobre quién mató al padre Mujica, ¿no es cierto? Es decir, y deja entrever de que fue un ataque de montoneros, porque Mujica se abrió del tema. Es decir, todo eso estábamos esperando que este gobierno pudiera entrar a considerarlo, ¿cierto? Ahora, sí. Desde el punto de vista económico, ¿cómo ves que
el hecho de que se esté abriendo las puertas a la importación, que se esté saliendo del statu quo que teníamos en este momento? Mira, yo considero positivo todo lo que haga a liberalizar la economía, en el sentido de quitarle las trabas, los cepos, los corrales, porque necesariamente una economía de ese tipo, como fue en el último tiempo y que se fue digamos, aumentando la cantidad de limitaciones, necesariamente iba a tener que terminar en este boom que terminó, en este fracaso absoluto. Es difícil. Sabíamos nosotros que armar un Estado populista es relativamente fácil, pero desarmarlo es muy difícil porque se afectan intereses. Por eso creo que el apoyo al gobierno es importante mientras va desarmando toda esta cuestión, claro, que se constituyó en torno a la economía. No sé yo cuál va a ser el destino final. Vos sabés que en economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y hay que ver cómo se comporta la gente al respecto, porque hay mucha expectativa de que se acote el déficit fiscal, que se elimine, digamos, la gran causa de la inflación, que es el déficit fiscal, pero también hay una expectativa de decir, bueno, sacrificio hoy, pero mañana algún producto, y eso es lo que tenemos que ir viendo hacia adelante. Claro, y que la gente no se canse de la situación, es decir, que tenga privaciones y no haya una solución en serio del problema, ¿no? Claro. Ir viendo los famosos brotes verdes de que hablamos, claro. Toto. Yo, por ejemplo, fíjate vos que vos analizás la situación de los jubilados, que es una cuestión paradigmática. Los jubilados forman parte, el gasto jubilatorio forma parte del grueso, casi el del 38% de los gastos del Estado, fíjate vos. Y obviamente que esta nueva fórmula que propone el gobierno y con actualizaciones y cuestiones, en definitiva termina por licuar una parte de los salarios de los jubilados, de los beneficios jubilatorios. Van a cobrar, en síntesis, en moneda dura, menos. Bueno, realmente creo que ahí el hilo se está cortando por lo más delgado, lo cual sin duda que se podrá tener paciencia, pero hacia adelante. La primera licuación, obviamente, ¿quién la hizo la primera gran licuación? Lo hizo el kirchnerismo, al poner jubilados sin cumplimentar con las normas jubilatorias, y por eso es que hoy por hoy tengamos jubilaciones tan bajas, porque se ha duplicado o más que duplicado la cantidad de jubilados que no cumplen. Y que no tenían los años necesarios ni han hecho aportes durante su vida. Entonces es una cuestión bastante difícil de solucionar. Ahora, eso es algo que la gente tiene que plantearse, conocer, que durante el gobierno de los Kirchner, digamos Kirchner-Fernández, se incorporó como una ganga o un favor político como jubilados a aquellos que no estaban en condiciones, y por eso, como señala también el Jorge, al ampliar la base y ser al mismo presupuesto, entonces diremos se licúa el ingreso. Cae. Sí, tal es así que hay muchos casos que se han descubierto sobre este tema. Bien, también hay el tema de, volviendo a la cuestión de la Corte, en estos momentos el gobierno tiene interés en que los DNU se traten en la Corte, y la Corte, en su muestra de independencia, está teniendo cautela. Con la incorporación de nuevos miembros, digamos, ya puede conseguir el gobierno que los DNU se traten o que se agilice el trámite, ¿no? Sí, está. Es un gran tema hoy eso, ¿no? Sin duda que el DNU contiene, es decir, hoy por hoy, ante la problemática de su insuficiencia numérica, el gobierno está sacando más DNU de los que lo está. Es decir, casi todas las materias entran dentro del decreto de necesidad y urgencia. Algunas cosas sumamente importantes y que es necesario ponerlas en vigencia, y otras no tanto. Pero necesita que se les confirme. Si tiene un espaldarazo de la Corte, esta política en ciertos aspectos va a seguir. Y si no,
es una cuestión que va a poner en verdadero jaque al gobierno. Por eso yo creo que con esta, fíjate vos que vos me mencionaste a el ministro de Justicia, a Cunio Libarona, sí, en el tema de Ariel Lijo. Sin embargo, se dice que la propuesta no tuvo nada que ver con Cunio Libarona. Salió absolutamente muy adentro de la política, de Milei, fue sorpresivo, de Milei, con quien sabe su pequeña mesa o quien sabe de dónde, pero si surgió de un acuerdo o no, pero surgió de golpe y sin consulta. Tanto es así que, por ejemplo, el ministro de Justicia quería una mujer que se haga en la propuesta, y uno de los cuestionamientos que se le hace, ¿no? Que vaya una mujer a la corte como ya hubo. Como ya hubo, exactamente. Entonces, es un poco misterioso todo lo que está pasando en relación a la corte. Carlos Pañi, que es un destacado periodista de La Nación, sí, destacadísimo periodista, al cual yo lo escucho, lo leo y hago, me valen mucho realmente sus columnas, sí, sí, y sus análisis. Está siendo un feroz crítico del hijo para la corte. Y yo me preguntaba por ahí, nunca lo vi a Pañi, digamos, en una postura tan decidida en contra de una determinada persona para ocupar de la corte. También a Cunio Libarona lo apunta. Exacto, lo apunta a Cunio Libarona. Exactamente, pero directamente tiene se opone, y fíjate vos que el lunes pasado y en la columna, el del martes pasado y en la columna de este martes también, que es transcripción de sus opiniones del lunes, el tema es Lijo, la designación del hijo, digamos, ¿no? La inconveniencia de la designación del hijo, y obviamente saca una serie de antecedentes. Yo creo que detrás de eso, independientemente de que no es una persona con un nivel jurídico para el cargo, yo creo que detrás de eso se ve una jugada política, seguramente, que puede llegar a ser perjudicial en conjunto para la República, en conjunto para la gente, en conjunto para la sociedad, independientemente si le favorezca o no al gobierno. Y yo creo realmente, con esto te vuelvo a reiterar, que si hay acuerdo número para acordar la designación del hijo, es porque hay un acuerdo subterráneo entre el cristianismo y el gobierno. Bien, te pido un pantallazo sobre el tema del Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia. Bueno, gran tema. Yo creo que ese es un punto, o el punto principal, diría, que dividió a esta sociedad durante tanto tiempo, digamos. Es la decisión tomada de anular las leyes de obediencia debida y punto final dictadas en los tiempos de Alfonsín por el Congreso. La decisión de la ley que en 2003 anuló esos dos, y la jurisprudencia de esas dos leyes, y la jurisprudencia de la Corte declarando en 2004 nulas. Presidente Kirchner. El presidente Kirchner en 2003, durante su presidencia, el Congreso anuló esas leyes. Y a su vez, en el 2004, la Corte la declaró también nulas a esas dos leyes. Creo que ha sido el error político más grave, digamos, porque reavivó la grieta. Y hoy seguimos teniendo la grieta en función de eso. Claro es que el kirchnerismo hizo de eso una construcción política, una bandera. En función de eso construyó toda su política, lo que vino después del tema de los derechos humanos. Y obviamente enfocando la cuestión de los derechos humanos con un solo ojo. Quiero decirte yo que donde hubo la divisoria de aguas, digamos, ¿no? Donde hubo los malos y los buenos. Hubo en considerar que los delitos cometidos por la guerrilla, digamos, los atentados con bomba, los asesinatos, etcétera, fueron sacados de la categoría de delitos de lesa humanidad. No así por lo del terrorismo de Estado. ¿Qué hizo eso? Que los delitos cometidos por los militares, digamos, por la dictadura militar, fueron considerados de lesa humanidad y fueron sancionado a través de la continuidad de los procesos y todo eso. En cambio, los delitos cometidos por la violencia guerrillera
no fueron considerados delitos de lesa humanidad, entonces fueron considerados prescriptos y entonces están libres todos los que los cometieron. Eso hizo que no solo que sea de una injusticia patente, sino de mirar con un solo ojo el tema de la memoria, con un solo ojo acordarse de una parte. A mí me sorprendió el video del gobierno. Yo pensé que iba a ser una reivindicación del terrorismo de Estado y sin embargo no lo fue. Creo que lo que se hace es incorporar a la parte olvidada de la memoria, que es a las víctimas de la guerrilla, sobre todo las anteriores a la del proceso militar, en la época de María Estela Martínez de Perón, donde hubieron graves atentados y se mataron por parte de la guerrilla. María Estela Martínez de Perón prácticamente no gobernaba, sino que era López Rega el que estaba, que sobrevivió a Menem, a Perón. A Perón. Bien, bien Jorge, muchas gracias y seguramente te vamos a leer próximamente algún escrito sobre todo esto. No, gracias Toto por invitarme, muchas gracias. Seguimos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, escuchamos al doctor Jorge Simonetti sobre cómo ve él los 100 días que pasaron de la administración de Milei, es decir, de ejercer la presidencia de la Nación. Hemos coincidido con él también en cuanto a la inoportuna decisión de postularlo al juez Lijo a la Suprema Corte de Justicia, y también hizo una importante análisis del Día de la Historia, la verdad, la memoria, la verdad y la justicia. Al doctor Jorge Simonetti, que lo hemos tenido en varios programas, le agradecemos que haya colaborado con nosotros en el programa del día de la fecha. Bien, será hasta nuestro próximo programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.